Ser podcast. Usted que nos está escuchando ahora tiene padres, quizá mayores o no tan mayores. Puede que usted que nos está escuchando tenga hijos, a lo mejor todavía son pequeños, puede que hayan cumplido ya 40, 50, 60 años. Piensen un momento cuál ha sido o cuál es ahora la relación con sus padres. Piensen también cómo era esa relación cuando ustedes eran pequeños y en qué se ha convertido ahora que son mayores. Y después traten de entender a esta mujer. Soy Victoria, tengo 65 años y soy madre de 2 hijos. Ya tengo decidido lo que voy a hacer, gastarme el dinero y no dejar nada. Y usted no ha decidido exactamente desheredar, ¿no? Yo hubiera decidido desheredar si se pudiese, pero como no se puede, pues yo no puedo hacer una cosa en contra de la ley. Porque aunque dejan por ahí un fleco, si tú dejas un acta escrita como que tus hijos no se han portado contigo bien, tal y cual, pero o sea, me parece que eso son incomodidades para mí que no, con las que no voy a pasar. Se llama Victoria. Y este es Santiago, hace, no recuerda, 15, 20 años, desde que sus hijas le llamaron por última vez. Testamento abierto de Santiago Martínez, ante mí, el notario tal. Cláusulas. Primera. Deshereda a sus 2 hijas citadas por las causas expresadas en los puntos 1 y 2 del artículo 853 del Código Civil. Yo, el notario, redacto este testamento conforme a las instrucciones que me dio el testador. Porque en cuanto uno pueda acreditar que su hijo lleva 2, 3 años sin mantener una relación con él, en cuanto ese hijo no pueda aportar una fotografía de las últimas 3 Navidades o una fotografía de los últimos 3 años con su padre, o pueda acreditar con una factura de teléfono haberlo llamado, en principio puede resultar relativamente sencillo que un juez estime las causas de la desheredación. Todavía estamos en una generación que pertenecen a la vieja escuela y que se les hace muy duro que un hijo, por muy canalla que sea, desheredarlo. Eso para ellos se les hace un mundo. Entonces, en principio, luego vamos a la consulta de Francisco Rubiales, un abogado que colabora con la Asociación de Mayores de Fuenlabrada, porque lo que ha escuchado él en esas 4 paredes, hay pocos temas que sean más tabú que el dinero y la muerte, y los dos se juntan cuando hablamos de herencias y testamentos. Santiago y Victoria, que nos van a contar abiertamente por qué han desheredado a sus hijos, no se conocen, pero tienen mucho en común. Son mayores, viven solos y no tienen ningún tipo de relación con aquellos niños a los que criaron, a los que quisieron tanto cuando eran pequeños. Han decidido que no quieren dejarles nada, aunque han tomado caminos diferentes para hacerlo. Ahora entenderemos cómo. Por cierto, sus hijos, si están escuchando este reportaje y son capaces de identificar la voz de Santiago o de Victoria, se estarán enterando en este momento de que han sido desheredados. En torno a 600.000 personas firman testamento de manera voluntaria cada año en nuestro país. Tomar esa última decisión de nuestras vidas es emocionalmente complejo. De hecho, hay quien hace 2, 3 o 4 testamentos a lo largo de su vida. A simple vista, todo lo relacionado con las herencias y los testamentos está envuelto bajo una capa densa de terminología legal, de tecnicismos, pero lo que encontramos, si arañamos un poco en la superficie, siempre son sentimientos, circunstancias, recuerdos, desapegos, rencores. La suma de esos factores que solemos llamar cosas de familia. Ayer leíamos la historia de Alejandro Fernández, el fundador de Bodegas Pesquera, que 4 días antes de morir desheredó a las 3 hijas que le habían apartado del negocio cuando era mayor. Se lo deja todo a la hija pequeña. Pero cuidado con pensar que estas cosas solo pasan cuando hay mucho dinero de por medio. ¿Cómo se llaman sus hijas? Pues Concepción y Marta. ¿Qué edad tienen? 40 y, no lo sé con exactitud, 40 y algunos años. ¿Y cuál es el mejor recuerdo que guarda con ellas cuando eran pequeñas? Oh, muchos. Salidas de vacaciones, acercarlas a, por ejemplo, a ver la cabalgata de Reyes. De que cuando yo estaba con el taxi los fines de semana trabajando toda la noche, llegaba a casa, dormía un rato sentado en un sofá con el despertador al lado, las despertaba y me iba a llevarlas a las 2 a clase de equitación. De hecho, no sé si seguirán practicándolo, pero la mayor montaba muy bien.
A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tengo bastantes buenos recuerdos. Hasta que la cosa ¿Cómo recuerda usted la relación con su hija cuando era pequeña? Muy buena, no daba ningún problema. Vamos, daba problemas como las niñas de su edad, sin sobresaltos. Porque además era curioso porque yo me separé de su padre, la niña cumplió 5 años ya separada de su padre, y me acuerdo que cuando conocíamos a alguna persona, ella enseguida decía, nosotras somos separadas. O sea que estaba como muy unida a mí, tan unida que nosotras éramos separadas. La ciencia no tiene claro el proceso químico que los recuerdos generan en nuestro cerebro, pero sí sabe que generan en nosotros fuertes emociones positivas o negativas. Las familias son lugares complejos en los que, como se suele decir, los trapos sucios se lavan en casa. Son espacios de amor y de cariño, pero también de conflicto y de falta de entendimiento. Y estamos en España. Somos el segundo país con la esperanza de vida más elevada del mundo, por detrás de Japón, y también el segundo país en el que las herencias son más altas, solamente por detrás de Austria. De media, superan con creces los 100.000 euros. Es un dato que se explica fácilmente por el hecho de que España ha sido siempre un país de propietarios de viviendas, y eso engorda el legado económico que los progenitores suelen dejar a sus descendientes. Y la vivienda, pues lo que voy a hacer es, cuando cumpla 70 años, venderla en nuda propiedad. Es que yo vendo mi vivienda, yo sigo viviendo en ella, y cuando yo fallezca es cuando el comprador toma posesión de la vivienda. Y aquí paz y después gloria. La decisión que ha tomado Victoria de vender su piso en nuda propiedad es una opción que cada vez toma más gente mayor. ¿Qué significa? Pues vender un piso, pero conservando el derecho a vivir en él hasta el fallecimiento. El nuevo propietario, el que lo compra, a cambio obtiene una casa a un precio más económico de lo habitual en función de la edad del vendedor. Muchas personas mayores lo hacen para obtener un dinero extra con el que completar su pensión. Victoria no. Victoria lo hace porque es la única opción que ha encontrado para no dejar nada en herencia a sus hijos. Si no tienes nada, no dejas nada. Vamos a empezar por el principio, la herencia. Es una norma que data del año 1889, el Código Civil Español, la que rige todo lo que tiene que ver con nuestra herencia. Y la ley es muy clara. Nuestros bienes, nuestra herencia, se divide en 3 partes iguales, en 3 tercios. El primer tercio es la legítima, la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente y que por ley disfrutarán sus herederos forzosos, es decir, hijos en primer lugar o cónyuge si no los hubiera. El segundo es el tercio de mejora, que también deberá ir a parar a uno o varios hijos. Con este tercio, el testador puede beneficiar dando un poco más de su herencia a uno o varios herederos forzosos. Básicamente, imagínense que quieren dejarle más a un hijo que a otro porque se ha portado mejor con ustedes. Y por último, el tercio de libre disposición, que es la única parte de los bienes sobre la que verdaderamente tenemos plena libertad para decidir a quién irán destinados. A un amigo, a un vecino, a una ONG. Pero claro, ¿es la España de 1889 igual a la España de hoy? Es lo que ocurre, es decir, las personas vienen a las notarías y al otorgar testamento pues, tienen que manifestarnos libremente su voluntad para que nosotros podamos primero decirles o contestarles si esa voluntad es conforme a la ley o si hay que rectificar o adecuar esa voluntad a lo que dispone la ley. Juan Pérez Cereza es el secretario del Consejo General del Notariado de Madrid. Dani Sousa se encuentra con él en su notaría, en la calle Padre Damián. Como notario, una de sus funciones es justo la de adecuar la última voluntad de la gente que acude a hacer testamento a lo que dispone la ley. En otras palabras, explicar a quienes acuden a él que no pueden repartir sus bienes como quieren. No lo pueden dejar todo a un hijo, por ejemplo. Y aquí entramos en el terreno que queríamos ir. Si 2/3 de nuestra herencia se la tienen que llevar nuestros herederos forzosos, es decir, nuestros hijos, ¿tiene sentido entonces la frase «te voy a desheredar»? Vamos a hacerlo con el Código Civil en la mano. Tendría sentido, pero solo si cumple alguno de los poquísimos y rígidos supuestos que están reflejados en ese texto legal escrito, insisto, hace más de 130 años. Son todos supuestos muy graves, como que el hijo haya causado maltrato físico o verbal, que haya atentado contra la vida de su progenitor o que le haya negado la manutención.
Pero algo cambió en 2014. La línea jurisprudencial, que fue una sentencia del Tribunal Supremo del año 2014, que fue muy importante, porque las causas de desheredación están tasadas en el Código Civil y eran por hechos muy graves, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Supremo a partir de 2014 ha venido interpretando esas causas de desheredación de una manera un poco adaptada a la realidad de los nuevos tiempos y ha equiparado el maltrato o al maltrato situaciones que podríamos calificar de abandono, es decir, de ausencia de trato, de tal manera que ha aceptado que sea causa de desheredación la absoluta falta de trato. Esta jurisprudencia que se inaugura en el año 2014 y que ha ido reiterando el Tribunal Supremo, pues ha incrementado el número de desheredaciones, porque había mucha gente que realmente no tenía tratos con sus hijos y quería desheredarles. Aquella sentencia de 2014 y otra de 2015 cambiaron el paradigma de la desheredación. El Tribunal Supremo equiparó el maltrato físico al maltrato psicológico, entendido como el abandono o la ausencia de relación familiar con los hijos. La historia de aquella sentencia es básicamente la siguiente. En su testamento, un señor malagueño dejó por escrito su voluntad de desheredar a sus 2 hijos, que no querían saber nada de él, y dejó toda su herencia a su hermana, que le cuidó, ya enfermo, hasta los últimos días. Los hijos aparecieron después de muerto el padre para reclamar su parte de la herencia, el tercio de la legítima y el tercio de mejora, y ahí comenzó una batalla judicial entre la tía y los sobrinos que se alargó durante años, 5 años al menos. Al final se declaró justa la desheredación contenida en el testamento de ese señor malagueño. Soy Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. Lo que hemos visto es que por culpa de la pandemia ha aumentado muchísimo el hecho de que la gente quiera preguntar cómo desheredar. Tenemos en torno a 220 casos mensuales de consulta. Digamos que ya solamente el hecho de acudir a nosotros a una asociación pues quiere decir que hay un problema y de una magnitud bastante grande. ¿Cuál es el tipo de caso más frecuente o si se percibe a lo mejor algún tipo de patrón? El caso más frecuente es sobre todo el hecho del abandono. Los más jóvenes pierden ese interés por los padres cuando son mayores. Y de esas 200 y pico llamadas que hay al mes a la asociación, yo no sé si dais un seguimiento o si tenéis datos de cuántos finalmente acaban el proceso. Nosotros hicimos un cálculo en torno de cada 100, 18 sí iniciaban el proceso, pero la mayor parte de consultas simplemente por preguntar, porque muchos de los que nos llaman lo que necesitan antes que desheredar es la ayuda psicológica por ese trauma que tienen ante la falta de contacto con sus seres queridos. ¿Hay más padres o madres que llaman? La mayoría son más hombres. Hombres hay en torno a un 78% y el resto son mujeres, y los hombres son los que más padecen. Vamos con la verdad por delante. Este no es un reportaje objetivo, no pretende serlo. Solamente vamos a dar voz a una de las partes de este conflicto, a Santiago, a Victoria y a otras personas que escucharemos más adelante. Son padres, madres que se sienten abandonados emocionalmente por sus hijos y que han decidido dejarlos sin nada en herencia. No queremos entrar en la desintegración de esas familias y quizá ellos también tengan parte de culpa. Es un reportaje sobre las consecuencias y los entramados legales que implica ese distanciamiento. Lo cierto es que sus hijos, a día de hoy, han sido desheredados. Y digo a día de hoy porque el testamento no cobra vigencia hasta el fallecimiento y Santiago y Victoria, por ejemplo, pues podrían cambiarlo en cualquier momento. Sobre un escenario nuevo, que es la mediación. Puede recuperarse esa relación perdida cuando además en el horizonte hay dinero de por medio, hay una herencia, hay un interés. ¿Y eres tú quien llama al hijo? Sí, efectivamente. ¿Y qué le dices? Pues que somos de una asociación y centro de mediación para ver que tenemos que solventar pues algunos problemas de una persona que él conoce y que queríamos saber su posicionamiento y su versión, ¿no? Si había manera, puesto que la otra parte quiere desheredarle y queremos saber su opinión y un poco la historia. Y en ocasiones, bueno, pues los hijos llevan razón y en otra no llevan razón. Es decir, hay un poco de todo. Pero tampoco, digamos, hay una intencionalidad de intentar solucionarlo de una forma amistosa por el enquistamiento de lo que están viviendo los padres, ¿no? Y de esa discusión que ellos tuvieron en su momento. Cuando llegas a ciertas necesidades afectivas, pues encuentras mucha ausencia de colaboración por parte de los tuyos.
Los jueces han asimilado el sufrimiento que provoca el abandono, estar solo, con el maltrato. Entienden que los hijos juegan un papel clave en satisfacer las necesidades tanto físicas como emocionales de sus padres. Los malos tratos a los mayores son un problema invisible en las estadísticas, sobre todo cuando se trata en el seno de la familia, dentro de la familia. La tasa de denuncias es bajísima y solo en contadas ocasiones este tipo de dramas silenciosos se cuelan en los despachos. Pero ¿hay forma de exigir legalmente a los hijos cuidado y atención? El Código Civil establece la obligación de los hijos de cuidar de los padres y de alimentar a los padres. Quien habla es Francisco Rubiales, el abogado que colabora con la Asociación de Mayores de Fuenlabrada. Pero no nos podemos imaginar, o por lo menos a mí profesionalmente no se me ha dado el caso, de una persona con 80 años que demanda a sus hijos para que le den de comer, o que demanda a sus hijos para que vengan a verle, o para que le cuiden, o para que le lleven al médico. A esas alturas de la vida, la gente no tiene energías para meterse en un pleito, en un proceso que probablemente no van a ver su fin, ¿no? Entonces, camino más corto, desheredo. Mi recompensa es no dejarle nada, voy a darle pues a quien me cuidó más, o voy a beneficiar al que de verdad se portó bien conmigo. Por eso, casos que yo llevo de padres que desheredan a 2 hijos e instituyen herederos a los otros 3. ¿Tiene más peso la razón o el corazón? Evidentemente, toda esta consulta de este asunto comienza con el corazón. Es verdad que cuando se pasa el enojo, se desahogan en la consulta, pues algunos racionalizan la situación y dicen, bueno, si al final es mi hijo, ¿cómo voy a...? Si un padre o una madre quieren desheredar a un hijo por maltrato psicológico, además de dejarlo expresamente recogido en el testamento, deben hacer constar las pruebas de que la desatención y el desapego son ciertos. Por ejemplo, mediante peticiones a los hijos que nunca se cumplen, mediante informes médicos, dejando testigos designados para que testifiquen a su favor una vez fallecidos. Un enfado o una discusión, un mal día, no es suficiente para desheredar a tu hijo. Es importante reflejar que el padre o la madre han mantenido interés por mantener una relación y el hijo solo ha mostrado desidia. Mucha gente está dejando testamentos, sus últimas voluntades, y se van a morir con la falta de la certeza de saber si finalmente sus últimas voluntades se llevarán a cabo o no. Nuestro Código Civil está inserto, siendo una ley, en una tradición católica. Y la tradición católica defiende la familia y defiende que los bienes y el patrimonio familiar pase de generación a generación. El testamento que contiene la desheredación surte efecto a menos que el desheredado, el hijo o la hija, reclame judicialmente sus derechos como heredero legítimo que dicta la ley. Es lo que ocurrió en el caso del señor malagueño, que sentó jurisprudencia, donde los hijos aparecieron después de muerto el padre para reclamar su parte del pastel. Al desheredado le basta con impugnar el testamento de su progenitor para quedarse con sus bienes. Los que tienen que probar que el fallecido dice la verdad en su testamento, que estaba abandonado o que estaba maltratado psicológicamente, son las terceras personas a las que ha dejado su herencia. Los hijos desheredados solo tienen que reclamar. Ahora mismo abro ya. Venga, hasta ahora. Hola. Muy buenas. Tengo ahí a la perrita porque el telefonillo y el timbre la pone nerviosísima. Ahora la dejo salir. Siéntate donde te apetezca. Vamos a conocer un poco mejor las 2 historias que son la espina dorsal de este relato. En Móstoles, una ciudad al sur de Madrid, Dani Sousa acude a conocer a Santiago. Tiene 73 años, vive solo desde hace poco en un piso sencillo que se ve un poco destartalado, con la única compañía de una perrita, Suri. Soy Santiago Martínez, vivo en Móstoles, estoy divorciado desde 2004. He tenido una segunda pareja que ha fallecido por Alzheimer. Tengo 2 hijas, de las que llevo aproximadamente 14 años sin tener ninguna noticia, a pesar de que durante años las he brindado acercamiento o mantener una relación, y ha sido imposible porque, bueno, pues porque no han mostrado ningún apego ni mucho menos cariño, con lo cual, después de meditarlo mucho, he decidido desheredarlas. Si la ley lo permite, que parece ser que todavía no están las cosas muy claras. Como escuchábamos al principio, el testamento de Santiago recoge expresamente su voluntad de desheredar a sus hijas por maltrato psicológico, o en este caso, por abandono. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la familia
es el aspecto vital mejor y más valorado por los españoles, por encima de los amigos, la política, la religión, el trabajo. Y las familias, igual que las parejas, a veces duran para siempre y a veces no. Yo cuando me casé estaba muy enamorado y yo quería pues una familia para toda la vida. Tristemente no ha sido así. ¿Cuál fue el punto en el que se quebró la relación con sus dos hijas? En la época de la separación de su madre, tomaron la decisión de distanciarse de mí y ser más amigas. ¿Cuál fue la última conversación con su hija? ¿Y de qué hablaron ese día? De 1000 cosas. Bueno, alguna vez salió a relucir algún reproche, en 2009 más o menos. 2009. No, antes, 2007, creo. Y desde entonces no ha vuelto a saber nada de ellas. Nada. Ni una llamada o no sé. Absolutamente nada. ¿Usted se siente abandonado por sus hijas, Santiago? Claro. ¿Qué piensa un padre cuando va a desheredar a un hijo? Pues ya no me impacta. Obviamente no es agradable, pero a día de hoy me importa un rábano lo que sea de ellas. Tanto es así que lo mismo me da que les toque el euromillón o que estén pasando necesidades. No siento nada. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Si tienen hijos, imaginen lo que significa ese sentimiento o esa falta de sentimientos hacia tus hijos. ¿Cómo puede pasar? La mayoría de las personas que desheredan a sus hijos son hombres, son mayores, que viven solos y divorciados, o como en el caso de Santiago, casados en segundas nupcias. La historia de Santiago no les va a resultar extraña, no tiene nada de especial, pero por fortuna sí que les va a sonar un poco antigua. La historia de muchas familias españolas, esa típica familia obrera de la segunda mitad del siglo XX, que soñaba con llegar a ser clase media, un matrimonio con 2 hijas, en la que ella, la madre, hacía las tareas del hogar y él, el padre, trabajaba fuera de casa, en este caso de taxista. Los primeros años de matrimonio vivíamos en un barrio generalmente humilde, al sur de Madrid. Y bueno, pues yo comencé a tener unos ingresos bastante respetables y decidí ahorrar y comprar una vivienda mucho mejor en la zona norte de Madrid. Todo eso a fuerza de echarle muchas horas al trabajo y de parar por casa pues casi lo imprescindible. Probablemente tenga algo de culpa porque dediqué demasiado tiempo al trabajo y posiblemente no supe adaptar mi vida laboral con la vida familiar. No supe convivir con ellas y verlas crecer. No supe verlas crecer, reconoce con culpa Santiago cuando habla de sus hijas. Lo cierto es que cómo compatibilizar la familia y el trabajo, la conciliación, solo recientemente ha empezado a considerarse como un nuevo problema social que el Estado tendrá que atender. Trabajar demasiadas horas puede estar en el comienzo del deterioro de la relación con sus hijas y con su ex esposa. Posiblemente el hecho de que Santiago haya desheredado a sus hijas no es síntoma, es consecuencia de la crisis del modelo de solidaridad intergeneracional y de la ruptura del modelo de cuidados en la última etapa de nuestras vidas. Está basado, en la mayoría de las ocasiones, en un patrón machista en el que normalmente es la mujer la que cuida. Nos vamos a la Universidad Carlos III de Madrid para hablar con Constanza Tobío, catedrática de Sociología y experta en el estudio de las redes familiares, para tratar de buscar explicaciones a esos cambios sociales de las familias españolas en las últimas décadas y cómo el divorcio ha impactado en su estructura. ¿Hemos pasado de una sociedad de familias a una sociedad de individuos? De lo que estamos hablando fundamentalmente es de la relación entre generaciones. En la familia tradicional conviven abuelos, padres, hijos y nietos. Mientras que la familia moderna es una familia mucho más pequeña, donde solo conviven 2 generaciones, los padres y los hijos pequeños. Ahora bien, ahí hay un debate. Hay quien pone el énfasis en el carácter de la población de los países del sur,
que prefiere que el cuidado lo den parientes, pues que a los hijos los cuiden los abuelos. Y si los mayores ya no se pueden valer por sí mismos, pues que les cuide la familia. Y hay otra interpretación que pone el énfasis en la carencia de otro tipo de recursos. Somos familistas porque es que, bueno, está en nuestros genes mediterráneos, o somos familistas porque no tenemos más remedio, porque tenemos pocos servicios públicos. La familia y todo lo relacionado con sus políticas han sido un tema tabú en nuestro país por el aroma franquista que desprende el modelo natalista promovido por la dictadura, donde la mujer permanecía en casa, limitada a su papel reproductor y siempre bajo la autoridad del marido. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. ¿Eres una esclava del hogar y estás contenta? ¿Verdad que no? A veces nos cuesta darnos cuenta de que en realidad quisiéramos hacer otras cosas más importantes a nivel social. Ojo, esto no quiere decir que nuestras tareas domésticas no tengan importancia. No te quieres enterar. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Pero no te lo daré. Porque no te quiero que ver. necesitamos realizarnos como seres humanos. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Que de dónde sacamos tiempo libre para todo eso? Mira eso. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado. La industria de la belleza es hoy como una gran fábrica cuyos mecanismos moldean los cuerpos como si estos fueran de material plástico. Para cada caso hay su correspondiente tratamiento. No te quieres enterar. Oxen quiere darnos tiempo libre. Fíjate en la lavadora superautomática. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu Ahora sé lo que chica, es tu chica, una limpieza. ¿Cuánto sabéis las amas de casa moderna? Los 3 primeros meses de formación se realizan en escuelas de hogar. Para su futura que misión de sea amas de tu casa. chica, que sea tu chica. Esa sin duda es una parte de nuestra historia. La otra es que las familias en España han sido una de las redes de solidaridad más grande del país y han sustituido históricamente la falta de una mayor protección social en lo económico, en la vivienda, en los cuidados, también de los mayores, pero... Bueno, tampoco mitifiquemos la familia. Las familias son lugares de violencia terrible contra las mujeres, con los menores, contra los mayores. Son lugares de tensión, de conflicto, de dificultad, de desencuentro, de incomunicación. Pero junto a eso también son lugares de ayuda, de solidaridad. Las redes familiares, esto lo hemos estudiado mucho y es muy, muy interesante, ¿no? Que en una sociedad como la española son tan importantes, hay que mantenerlas ágiles. Lo cierto es que Santiago lleva más de una década sin hablar con sus hijas. Hablábamos antes de los recuerdos y de cómo nuestra memoria nos engaña y generalmente siempre nos quedamos con la mejor visión de nosotros mismos. O quizá no. ¿Y qué cree? Si yo llamara a sus hijas, ¿qué cree que me dirían sus hijas de usted? Pues que he sido un mal padre, que no me he preocupado de ellas. El Estado, la familia y el mercado son los 3 pilares sobre los que se sustenta nuestro estado del bienestar. La interacción de estos 3 elementos es compleja. En las sociedades modernas, la familia ha perdido funciones en favor del Estado y del mercado, entre ellas, por ejemplo, los cuidados de las personas mayores. Las preguntas son muchas. ¿Será el estado del bienestar capaz de responder a las nuevas demandas del envejecimiento de la población? Hasta ahora, la familia ha funcionado como el principal amortiguador de esas carencias estatales y nuestro modelo de estado del bienestar ha prestado poca atención al cuidado de las personas mayores, más allá de garantizarles una pensión y un sistema sanitario. Se daba por sentada una fuerte obligación moral de cuidarse entre la familia. Un ejemplo, el porcentaje de gasto público en cuidados en nuestro país es muchísimo menor que el de otros países, digamos, más desfamiliarizados del norte de Europa, de esos que desde España llamamos fríos. El aumento de la esperanza de vida y de la movilidad geográfica, el trabajo de los 2 miembros de la pareja fuera del hogar y la mayor tasa de separaciones y de divorcios, que implican un distanciamiento,
explica que muchas personas pasen solas sus últimos años de vida. Santiago, divorciado y viudo en segundas nupcias, con 2 hijas con las que no se habla desde hace una década y 73 años cumplidos, ¿tendrá quien le ayude a cuidarse cuando no se pueda valer por sí mismo? No, yo entiendo perfectamente a ese taxista. O sea, ese taxista está obedeciendo al imperativo de la familia basada en la división de roles de género respecto a los hombres. Es decir, el modelo familiar en el que el hombre provee y la mujer cuida, lo que prescribía para el hombre era que trajera el salario a casa. Entonces, claro, yo entiendo a ese taxista. Ese taxista está diciendo, yo cumplí con mi parte del trato. Cuando yo me casé, la norma social imperante era que yo iba a traer los garbanzos a casa y que mi mujer se iba a encargar del hogar y del cuidado de los niños. Y yo cumplí mi parte del trato. Y a mi hija no le faltó de nada. Y en el modelo de división de roles de género, el hombre no puede cuidar, no está bien visto, no es lo que hacen los hombres. Si después le dicen, no, es que tenías que haber sido un padre afectivo y un padre cuidador, dice, pero bueno, no era eso, estábamos jugando a otra cosa. Entonces, claro, el problema es que le pilló el cambio de modelo familiar a la mitad y seguramente por eso no entiende lo que pasa. Las transiciones siempre son épocas convulsas. En este caso, la transición de un modelo de familia que respondía a patrones machistas anclados en un pasado oscuro para las mujeres a otro patrón más moderno y más igualitario. Todo esto le pilló a Santiago en medio. Pero vamos a volver al principio para intentar entender mejor. Él ya ha tomado su decisión final. Él quiere desheredar a sus 2 hijas con las que no tiene ninguna relación. ¿Qué es lo que deja usted en herencia? Bueno, pues esta vivienda, un pequeño apartamento que tengo no muy lejos de aquí, en la provincia de Toledo, y los ahorros. ¿Y a quién le va a dejar ahora toda su herencia? Pues probablemente me lo estoy madurando a 1 o 2 ONGs. De hecho, llevo muchos años colaborando con 2 ONGs. Una es Plan Internacional y la otra es Aldeas Infantiles. Tengo en mente Cruz Roja, Cáritas, no lo sé. Si usted dentro de 20 años no se puede valer por sí mismo, ¿qué va a hacer? ¿O cómo lo va a hacer? Pues ahí está mi duda, porque también me gustaría cuidarme un poco las espaldas. O sea, no solamente dejar la herencia, sino de alguna manera, bien asesorado, pues que alguna de las ONGs que he mencionado se comprometieran a atenderme y a cuidarme. La desheredación es el camino que ha escogido Santiago, pero da la impresión, y no sé a ustedes, de que realmente lo que busca es a alguien que le cuide, que le atienda cuando ya no se pueda valer por sí mismo, que le ayude a no envejecer en soledad. ¿Pueden los padres esperar que sus hijos les cuiden? O sea, la pregunta podría ser, ¿es que quieren los padres de hoy que sus hijos les cuiden? Bueno, es una cuestión compleja. Esto lo hemos preguntado en la encuesta de redes de familiares de Andalucía. Le hemos preguntado a las personas mayores por quién preferirían ser cuidados o por quién, las que recibían cuidado, por quién prefieren que les cuide. Bueno, abrumadoramente la respuesta es la familia. Hacer esa pregunta, preguntarse, ¿van a cuidarme mis hijos cuando yo sea mayor?, es desear que se reproduzcan las pautas tradicionales de cuidado en las que las mujeres de la familia, las esposas o las hijas, son quienes han asumido el cuidado de los mayores. Y eso ya es difícilmente viable, imposible pensar que los mayores vayan a ser cuidados como eran cuidados hace 50 años. Lo que pasa es que las percepciones o los deseos tienen una gran inercia y además el cambio social siempre cuesta mucho y más todavía a las personas más mayores. Pero yo sinceramente creo que hay que educar a las personas de mediana edad que tienen hijas y hijos y que lógicamente se preguntan por, bueno, ¿y cuando yo sea mayor y no me pueda valer por mí misma? ¿Quién y cómo me va a cuidar? Pues yo creo que hay que abrir la mente. Hay que ensanchar la mente. Non, rien de rien.
rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien. Viejos enfrentamientos, divorcios mal gestionados. La casuística de conflictos familiares es infinita y a pesar de ello, el porcentaje de personas en España que viven desvinculadas de sus familias es muy bajo, no supera el 4%. Vamos ahora con el caso de Victoria, la otra protagonista de este reportaje que, en lugar de desheredar, quiere gastar todo lo que tiene para que no quede ni un euro en la cuenta el día en el que muera. Dani Sousa se encuentra en Valdemoro, una ciudad al sur de Madrid. Victoria es madre de 2 hijos, una mujer y un hombre, pero nos cuenta que su hija ha sido la que, a su juicio, peor se ha portado con ella. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Pues la última vez ha sido... año y medio, ahora año y medio, que me llamó y... El caso que después de esos 12 años de ese paréntesis donde me tuvo castigada, porque esa mala costumbre la tienen mis hijos, cuando pasa algo que no les gusta, entonces castigan a su madre sin dirigirle la palabra. Pues se reanudó la relación gracias a su pareja, no a ella, que fue el que lo que hizo fue que propició el encuentro con nosotros, de las dos, pero el daño ya estaba hecho. Y yo el duelo de la pérdida de mi hija, creo que en esos 12 años ya lo hice, cosa que ahora cuando ha habido una segunda y última ruptura, porque no va a haber más reencuentros, como el duelo lo tenía hecho, pues ahora no me ha dolido tanto. Victoria y su hija se reencontraron después de 12 años sin dirigirse la palabra, pero su relación no tardó en torcerse otra vez a los pocos meses. Pero bueno, pues le dije que yo sabía que me iban a operar en marzo y entonces le recordé que sí sabía la importancia de la operación. Sí, claro que la sé. Y sabes que yo estoy sola, porque yo vivo sola. No es que yo pretendiese que ella viniese a mi casa, porque mi casa no reúne condiciones, pero hay formas y maneras de interesarse y de preocuparse por una madre. Y no, pues ella lo que respondió es que tendría amigas que me cuidasen. Pues exactamente fue que te cuiden tus amigas. Y bueno, pues por fortuna, pues sí, tuve amigas que me cuidaron y yo sinceramente esperaba esa respuesta. Entonces, seguramente es que necesitaba oírla. Victoria, como Santiago, también ha tomado la decisión final. No quiere dejar ningún bien, ningún euro a ninguno de sus hijos. Lo cierto es que con la legislación actual se moriría con la incertidumbre de saber si sus últimas voluntades se llevarán a cabo o no, porque en cualquier momento podría aparecer alguno de los hijos, presentarse como heredero legítimo de los bienes, lo contábamos antes. Para ello sería suficiente con presentar una reclamación y la ley estaría de su parte. Para que eso no ocurra, ella pretende desprenderse y gastarse todo lo que tiene antes de morir y así no tener la obligación de dejar nada a nadie. Después de divorciarse, la mala relación con sus hijos y especialmente con su hija le ha costado a Victoria años y años de terapia en psicólogos. Usted llegó al psicólogo y ¿qué le dijo? Tengo este problema. ¿Cómo lo definió? Yo llegué a la psicólogo porque la conversación va a empezar a ir mal. Porque lo que no quería era seguir viviendo. Y entonces, bueno, pues me asusté un poco y bueno, pues menos mal que me asustó un poco. Y por eso. Entonces, bueno, pues ahí salió el porqué de todo mi malestar. Y en parte era por sus hijos. Sí, en el 90%. Entonces, menos mal que no me morí y aquí estoy. Victoria sentía que no estaba siendo una buena madre, que lo podía hacer mejor. El sentimiento de culpa la perseguía como una sombra. Es que los remordimientos son un bucle sin fin. Lo que sí recuerdo son muchas sesiones de psicólogos y muchos talleres para que me han ayudado a entender y que me han ayudado a despojarme del sentimiento de culpa. ¿Porque usted por qué se sentía culpable? Pues, a ver, la educación que hemos recibido las mujeres es una parte muy importante en ese sentimiento de culpa.
A las mujeres nos han educado para ser sacrificadas, para sacrificarnos por el marido, para sacrificarnos por los hijos, para sacrificarnos por todo. La religión tampoco ha ayudado mucho. Entonces, si tú resulta que tu matrimonio no funciona y te separas y tienes un novio, bueno, pues sus hijos le echan en cara, porque bueno, pues debe de ser que cuando te conviertes en madre abandonas el estatus de mujer. Ya eres madre y no eres más que madre. El fracaso de la pareja, la destrucción del proyecto común, los celos de los hijos, son muchos de los ingredientes que provocan estas situaciones de tensión. El conflicto familiar, cuando se resuelve de la pareja, cuando se resuelve en separación y divorcio, tiene un efecto en todos los hijos. ¿Es usual ver conflictos enquistados a lo largo del tiempo? Es bastante usual, de hecho, en terapia familiar es problemas de comunicación y conflictos no resueltos son de las cuestiones que más trabajamos en terapia. Pero tal vez el sentimiento más hondo, más profundo, sea ese sentimiento de culpa del que nos hablaba antes Victoria. Nosotros somos los primeros que necesitamos ayuda para comprender cómo se puede llegar a sentir una madre por la mala relación con sus hijos. Nos ayuda a entenderlo Piedad González Hurtado, que es psicóloga sanitaria, experta en terapia familiar en el Centro UDEN. La culpa es una emoción que es normal que exista en la educación porque somos responsables de una gran parte de cómo son nuestros hijos. La cuestión es que podemos gestionar la culpa de varias maneras. Nos puedes bloquear o nos puede hacer que realmente analicemos qué es lo que ha ocurrido y qué decisiones vamos a tomar. Y si la gestionamos bien, nos ayuda a establecer los objetivos y tomar decisiones en relación a eso. ¿Por qué las cosas de las herencias, todo lo relacionado con las herencias, siempre es un foco tan grande de problema familiar? Yo creo que es la punta del iceberg, porque realmente detrás de todo eso hay muchas cuestiones que no se han ido resolviendo a lo largo del tiempo y es lo que queda explícito, lo que pone en un testamento, qué es lo que me van a dejar. Yo creo que nos adentramos en el tema de la justicia, del concepto de justicia, que es lo más subjetivo que existe. Algo que es muy justo para mí te puede parecer muy injusto a ti. Entonces es un foco de conflicto importante. Why did I dress up today? Everything seems brighter than my faith. Than my faith. Life can be so simple, dear. Nuestra intención con este reportaje no es la de buscar quién es el culpable de la mala relación, si los padres y madres, si los hijos. Más bien comprender cómo se llega a ese punto, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de que eso pase y qué procedimientos hay ahora mismo para resolverlo? Viajamos hasta Barcelona. Dani Sousa se encuentra con Pascual Ortuño, magistrado de la sección 12ª de la Audiencia Provincial, especializada en Derecho de la Persona y de la Familia. Acaba de jubilarse después de más de 3 décadas como juez de familia y ha publicado Hijos Ingratos, un libro en el que busca las claves para entender esos conflictos familiares entre padres e hijos adultos a través de un recorrido por casos reales con los que se ha encontrado en su vida y que más le han marcado. ¿Cómo has notado tú que han cambiado esas relaciones como juez de familia durante estas décadas? A través de los procesos judiciales eso se ve. Y se ve por la incidencia, el impacto del divorcio. La vida para mucha gente es triste, ¿no? Te vas a los parques y te ves personas mayores solas. En primer lugar porque nos ha pillado un poco de sorpresa, sobre todo a una generación. A toda esa generación, esa sociología de la gente de la emigración que vino a buscarse la vida aquí, que luego quiso hacer lo mejor para los hijos, pero vivió ya lejos de su familia, de la familia de origen. Pues muchas de estas personas viven solas, o sea, han tenido hijos, pero los hijos o se han ido o viven en barrios diferentes y a lo mejor pues los ven una vez cada 15 días y cuando vienen, fenómenos o hechos como la viudedad, etcétera, pues se quedan bastante solos, ¿no? Y entonces eso genera toda una serie de conflictos. Para la justicia no hay buenos y malos. Los problemas de las familias se resuelven o no se resuelven en la intimidad y, por tanto, muchas veces son invisibles en las estadísticas. A lo largo de más de 3 décadas de carrera como juez de familia,
Pascual Ortuño ha visto de todo. La inmensa mayoría no van a los juzgados. Son unos conflictos que la sociedad no tiene mecanismos de resolución aquí. Hay otras sociedades que sí tienen armado todo un sistema de atención, de asistencia social, de trabajo social, los ayuntamientos, los municipios y tal, pero aquí se ha destinado muy poco dinero, muy pocos recursos a esto, ¿no? Lo que más se ve en los juzgados puede ser precisamente la ruptura entre padres e hijos y madres e hijas como consecuencia de los divorcios. Y otro índice de problemas grandes son el tema de las herencias. Y luego pues yo creo que el tema de los hijos que castigan o imponen a los padres, a los abuelos, los manejan para conseguir que les firmen un crédito, que les den la herencia en vida. Y entonces si los abuelos de alguna manera son reticentes y entonces estos hijos cortan radicalmente y además cortan con lo que más les duele a los abuelos, nos duele a los abuelos, que son, les niegan totalmente todo contacto con los nietos. Hay bastantes casos de abuelos que reclaman en los juzgados el derecho de visita con los nietos. Y eso nos recuerda un momento de la conversación de Dani con Victoria. ¿Tiene nietos usted? Sí, tengo un nieto, tengo un nieto, sí. ¿Y lo conoce? Sí, lo conozco. Es hijo de mi hijo pequeño. ¿Tiene buena relación con el nieto? Tengo relación. Así, sin adjetivo. Tengo relación. ¿Pero a usted le gustaría, por ejemplo, que la relación con su hijo fuera diferente para que la relación con su nieto también lo fuera? ¿O? Sí, claro que sí. No es que sí me gustaría, es que es un sueño que como tantos sueños no se cumplen. La mediación y la resolución de conflictos de personas mayores y adultas debería ser una prioridad en el sistema de justicia. Pero a esa abuela se le ofrece ir a un ring de boxeo contra su hija. Y entonces, claro, la hija le saca todos los trapos sucios, le dice que tenía 4 gatos, que no se lavaba, que los niños iban sucios. Entonces, claro, todo eso va aumentando el conflicto. Y al final, aun cuando después de un pleito se dice que tiene que ver a los nietos, pues entonces viene la manipulación de los niños por sus padres contra los abuelos, y entonces no se cumplen las sentencias, y cuando se intentan cumplir, no, es el niño que no se quiere ir porque su abuela está sucia y echa olor. El no mantener relación con el progenitor. Esa es una causa de desheredación que ha impactado mucho. Pero entonces los notarios lo que están haciendo ahora es que junto con el testamento hacen que esta persona explique en un acta notarial que queda cerrada, solamente se utilizará si hay pleito después, donde explica las razones. I cut my bangs with some rusty kitchen scissors. I screamed his name till the neighbors called the cops. En 2014, la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales solicitó al Ministerio de Justicia cambios legislativos en materia de derecho sucesorio. La asociación reclamaba plena libertad de testar, que se suprima el sistema de legítimas, alegaba que era una fuente interminable de conflictos familiares, también pedía la ampliación de las causas de la desheredación. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, les contestó que no era el momento de abrir ese melón. No han sido los únicos. La Asociación de Profesores de Derecho Civil también ha elaborado su propia propuesta para modernizar y para adaptar ese aspecto del Código Civil que, repito, es de 1889. Yo, profesor de la Pompeu Fabra, hicimos un seminario sobre los nuevos modelos de familia y los sistemas de fortalecimiento utilizados por la legislación. Y claro, los norteamericanos echaban la mano a la cabeza con el tema de las herencias, de la legítima, ¿no? Cataluña, Navarra y Euskadi, por ejemplo, tienen sus normas propias. En 2015, Euskadi aprobó la ley foral que incorpora el principio de libertad testamentaria. Es decir, permite que el testador pueda elegir libremente a quién quiere dejar su legado, en qué proporción y sin necesidad de justificación. El Código Civil catalán ya reconoce también la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar como motivo de desheredación y redujo la cuantía de las herencias legítimas. En Navarra existe plena libertad para disponer de los bienes. Directamente no existen las herencias legítimas. Tal vez, como sostienen la mayoría de las asociaciones de mayores, empoderarlos con lo único que tienen, que son sus bienes y su legado,
puede generar un efecto disuasorio de los malos tratos, del abandono de las personas mayores, de la soledad. Se nos han quedado anticuadas las leyes en España para los modelos de familia que tenemos. Sí, yo creo que la sociedad ha ido muy por delante, como es lógico, ¿no? Porque aquí se vivió una ficción del nacionalcatolicismo y que, claro, era una simbiosis entre un sector, además, muy tradicional de la Iglesia. La institución de la herencia es una institución muy antigua, demasiado antigua. Yo creo que es una institución anacrónica. Empieza a ser una pieza que no encaja bien en todo esto. O sea, para empezar, la herencia es una fuente tremenda de desigualdad social. O sea, yo entiendo perfectamente que se herede pues la vivienda familiar, no digamos los recuerdos o los cuadros o los libros, pero ¿tiene sentido que se hereden fondos de inversión, participaciones en fondos de inversión? Y los navarros saben que a ellos no tienen legítima y lo saben y lo tienen muy a gala, con lo cual pues funciona bien y probablemente funciona mejor. Es decir, es verdad que un sistema de legítimas como el del Código Civil español pues tal vez está poco adaptado digamos, a la sociedad actual. Hay muchos juristas que sostienen, que propugnan una reforma de nuestro derecho sucesorio. Yo, personalmente, también estoy de acuerdo con que habría que reformarlo para reducir la amplitud de las legítimas y para facilitar, digamos, la desheredación. Porque hemos hablado de Santiago y hemos hablado de Victoria. Son infinidad de casos. Ángel, por ejemplo, otra de las personas con las que ha hablado Dani Sousa, que como Santiago ha dejado por escrito su deseo de desheredar a su hijo. Que es la primera cláusula, digo que desheredo expresamente a por haberme maltratado de palabra y haberme maltratado de obra conforme a la realidad social. Y los testamentos son documentos privados y su contenido puede cambiar y por tanto no existen datos de cuántos padres y madres incluyen en su testamento la desheredación. Pero ya decíamos que se estima en 600.000 el número de personas que ha desheredado o quiere desheredar a sus hijos. En lo que sí hay cierto consenso es en que durante todos estos meses en los que hemos estado separados por la pandemia, se ha intensificado el desapego. Por eso, ahora que lo terminamos, nos queda una duda sobre qué hemos hecho en realidad con este reportaje. ¿Hablar de dinero, de bienes, de testamentos? ¿O no habrá sido, sin quererlo, un reportaje sobre la soledad? Si le hubiesen llamado durante estos meses de confinamiento, ¿hubiese cogido el teléfono? Ahora es reciente. Yo tampoco soy tan maleducado como para... Me hubiesen llamado, habríamos hablado, pero la decisión iba a ser irrevocable. A ver, si en todos estos años no me han llamado, no era de esperar que me llamaran ahora tampoco. Y si les pudiera decir algo, ¿qué les diría? Que me da pena que esto sea así. No sé si... ¿Quién sabe? Sí, a lo mejor dentro de 5 o 10 años hay otra segunda oportunidad para retomarla. Dentro de 10 años va a estar la cosa fastidiada, porque con 75 años no voy a tener yo ganas de ninguna historia. Antes de 10 años, bueno, pues no estoy cerrada a nada. ¿A usted le gustaría? Todo lo que sea para mejorar mi vida, sea lo que sea, estoy abierta. O sea, lo que sí te digo que los 65 años que tengo me han servido para aprender. A lo mejor no sé lo que quiero, pero ya sí que sé lo que no quiero. No sé qué es lo que haré. Y así, no puedo ni vivir contigo ni sin ti. Y así, desde el primer instante en que te vi. Suscríbete a Vivir que son 2 días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.